Las 25 pinturas más increíbles de Paul Cézanne. Número 25. Autorretrato con paleta. Desde el año 1890 hasta el año 1895 después de Cristo. Entre los años 1890 y 1895 después de Cristo, Paul Cézanne creó uno de los autorretratos más representativos de su producción, autorretrato con paleta. En este período, el artista ya había definido su estilo postimpresionista, marcado por una búsqueda constante de estructura y solidez en la representación pictórica. A diferencia de los autorretratos tradicionales, en los que la mirada del artista suele ser el foco principal, en esta obra Cézanne opta por una expresión distante, casi introspectiva. Su rostro, representado con una economía de detalles, transmite una sensación de concentración y firmeza, reflejando la determinación con la que abordaba la pintura en esta etapa de su vida. Técnicamente, la obra se caracteriza por un uso magistral del color y la pincelada. Cézanne emplea una paleta de tonos terrosos y azulados que contrastan con el fondo neutro, logrando así una sensación de profundidad sin recurrir a los efectos ilusionistas del claroscuro. La pincelada es visible y estructurada, casi como si construyera el rostro a partir de pequeñas formas geométricas. Este enfoque se alinea con su idea de que la naturaleza debía ser representada a través de cilindros, esferas y conos, anticipando la influencia que tendría en el cubismo. El autorretrato con paleta no solo es un testimonio de la madurez técnica de Cézanne, sino también de su concepción del arte como un proceso riguroso y metódico. En esta época, su trabajo ya no buscaba capturar momentos efímeros, sino construir imágenes duraderas que trascendieran el tiempo. Esta pintura es un reflejo de su carácter introspectivo y de su convicción inquebrantable sobre la importancia de la pintura como medio para explorar la estructura del mundo. Un aspecto interesante de esta obra es la ausencia de detalles superfluos. Cézanne evita cualquier elemento decorativo o anecdótico y se enfoca en lo esencial: su rostro y la paleta, los dos elementos que definen su identidad como pintor. Es un retrato sincero y sin concesiones, en el que el artista se muestra a sí mismo con la misma rigurosidad con la que abordaba la pintura en general. Número 24. El beso de la musa. 1860. En el año 1860 después de Cristo, Paul Cézanne realizó una de sus primeras obras significativas, El beso de la musa, un cuadro que refleja su temprana fascinación por la pintura académica y la mitología. En esta etapa, Cézanne aún no había desarrollado su característico estilo postimpresionista y su trabajo estaba influenciado por los cánones tradicionales del arte francés, dominados por el realismo y el simbolismo. Esta obra representa el tema clásico de la inspiración artística a través de la imagen de una musa que besa a un joven, un motivo recurrente en la historia del arte. Desde el punto de vista técnico, el beso de la musa muestra un tratamiento más detallado y cuidadoso en la representación de las figuras en comparación con sus trabajos posteriores. La pincelada es más suave y la paleta de colores se mantiene dentro de una gama armónica, con predominio de tonos cálidos y dorados que evocan la tradición pictórica renacentista. Aunque Cézanne aún no había desarrollado su enfoque característico de la construcción por medio de formas geométricas, se percibe un interés por la solidez de las figuras y la distribución del espacio en el lienzo. En la trayectoria de Cézanne, esta obra resulta significativa porque permite comprender su evolución desde un artista que seguía los principios académicos hacia uno que los desafiaría con una visión radicalmente nueva. Durante estos años, Cézanne luchaba por encontrar su voz dentro de un ambiente artístico que aún favorecía las grandes narraciones históricas y mitológicas, pero su inquietud lo llevó a experimentar con nuevas formas y técnicas que lo alejarían de estas convenciones.
Un dato curioso sobre esta pintura es que, a pesar de su temática clásica, ya se pueden percibir algunos rasgos que definirían la obra de Cézanne en el futuro. La composición, aunque todavía influenciada por el academicismo, muestra una disposición de los elementos que sugiere una preocupación por la estructura y el equilibrio. Este interés por la organización del espacio sería una de las características fundamentales de su trabajo posterior y la base sobre la que construiría su legado artístico. Número 23. La casa con la pared agrietada. Desde el año 1892 hasta el año 1894. A finales del siglo XIX, Paul Cézanne consolidaba su estilo maduro, explorando la arquitectura de la naturaleza a través de formas simplificadas y una paleta cromática vibrante. La casa con la pared agrietada es un reflejo de su fascinación por la solidez estructural y el juego de luces sobre las superficies, capturando la esencia del mundo a través de su percepción única. La escena, aparentemente sencilla, esconde un estudio profundo de la geometría y la descomposición de la forma, marcando un hito en su transición hacia un lenguaje pictórico que influiría en movimientos como el cubismo en el siglo XX. El cuadro presenta una casa rural, de apariencia humilde, con una pared central que muestra signos evidentes de deterioro. Sin embargo, lo que a primera vista podría parecer una simple representación de la decadencia, en realidad se convierte en un análisis de la interacción entre volúmenes y planos cromáticos. Cézanne evita la perspectiva tradicional, utilizando pinceladas constructivas que fragmentan el espacio y generan una sensación de solidez inquebrantable. La elección de tonos ocres, verdes y azules contribuye a la sensación de armonía, mientras que la luz se filtra de manera sutil, resaltando la materialidad de la estructura. Esta obra es significativa dentro de la producción de Cézanne porque demuestra su capacidad para transformar una escena cotidiana en un estudio complejo de la forma y el color. La casa no es solo un objeto representado, sino una estructura viva que dialoga con su entorno a través del tratamiento pictórico. La grieta en la pared no es un mero detalle arquitectónico, sino una metáfora del paso del tiempo y la persistencia de la materia, elementos que el artista exploró con insistencia en su última etapa. Curiosamente, la obsesión de Cézanne por la estabilidad visual se refleja en el modo en que repetía ciertos temas, rehaciendo sus composiciones hasta encontrar la estructura ideal. Este afán por perfeccionar la armonía de sus lienzos fue incomprendido por muchos contemporáneos, pero con el paso del tiempo se reveló como un pilar fundamental en la evolución del arte moderno. Número 22. Mujer con cafetera. Desde el año 1890 hasta el año 1895. A finales del siglo XIX, Paul Cézanne se encontraba en plena exploración de la figura humana, un campo que, aunque menos frecuente en su producción que los paisajes o naturalezas muertas, le permitió desarrollar su particular visión de la forma y la composición. Mujer con cafetera es un claro ejemplo de esta experimentación, donde la representación de la figura femenina se aleja del naturalismo convencional para adentrarse en un tratamiento casi escultórico del volumen y la estructura pictórica. La obra se inscribe en una serie de retratos que el artista realizó con un enfoque austero y deliberadamente alejado de la expresividad sentimental. La figura central, una mujer de semblante rígido y mirada ausente, se presenta con una dignidad imperturbable. Vestida de manera sencilla y sentada con las manos sobre su regazo, la composición se articula en torno a una geometrización de la forma que prescinde de detalles anecdóticos. La cafetera que aparece sobre la mesa no es un mero accesorio, sino un elemento que refuerza la estabilidad de la escena, contribuyendo al equilibrio visual de la obra. Cézanne utiliza una paleta de tonos apagados y pinceladas densas que enfatizan la materialidad del óleo,
confiriendo al cuadro una presencia casi táctil. El interés del artista por la construcción volumétrica se hace evidente en el modelado de la figura, que parece más esculpida que pintada. A diferencia de los retratos tradicionales, donde el énfasis recaía en la psicología del modelo, Cézanne se centra en la relación entre las formas y los colores, estableciendo una tensión entre el estatismo del personaje y la vibración interna de la pintura. Esta visión innovadora lo distanció de los retratistas de su época, pero sentó las bases para una nueva manera de entender la figuración en el siglo XX. Resulta fascinante que, a pesar de la aparente frialdad del retrato, la obra logre transmitir una sensación de monumentalidad serena. Cézanne no busca capturar un instante fugaz, sino una verdad plástica universal, construida a través de la luz, el color y la estructura. En ello radica la atemporalidad de su arte. Número 21. La tentación de San Antonio. Desde el año 1875 hasta el año 1877. Durante la segunda mitad del siglo XIX, Paul Cézanne se aventuró en una serie de obras de temática mitológica y religiosa, explorando un lenguaje pictórico más expresivo y dramático que el que caracterizaría su producción posterior. La tentación de San Antonio es una de las piezas más intrigantes de esta etapa, pues se aleja de la serenidad y el equilibrio geométrico que definirían su madurez para sumergirse en un universo de formas agitadas y contrastes marcados. Inspirado en la tradición pictórica de siglos anteriores, el cuadro se inscribe dentro de una larga serie de interpretaciones de la célebre prueba del santo eremita, cuya lucha contra visiones demoníacas fue un tema recurrente en el arte europeo. La obra presenta una composición dinámica, con figuras distorsionadas que se retuercen en una atmósfera densa y opresiva. La figura de San Antonio, en el centro de la escena, se enfrenta a un torbellino de criaturas fantásticas que emergen de la oscuridad. Cézanne emplea pinceladas violentas y colores intensos para acentuar el carácter onírico de la escena, logrando una sensación de inquietud y movimiento constante. A diferencia de otras representaciones más narrativas del episodio, aquí la tensión no radica en la lucha entre el bien y el mal, sino en la propia materialidad de la pintura, que parece desbordarse del lienzo con una energía incontrolable. Este cuadro es fundamental para comprender la evolución de Cézanne, ya que muestra su interés por la expresividad pura, antes de que su obra se orientara hacia la construcción racional del espacio. Aunque posteriormente abandonaría este enfoque en favor de una mayor estructura, la tentación de San Antonio revela una faceta menos conocida del artista, en la que el gesto pictórico y la emoción bruta predominan sobre la contención formal. Es curioso notar que esta obra, a pesar de su intensidad, no tuvo la misma resonancia que sus paisajes o naturalezas muertas. Sin embargo, en ella se encuentra la semilla de una exploración que, décadas después, sería recuperada por las vanguardias del siglo XX, demostrando que incluso en sus experimentaciones más extremas, Cézanne estaba redefiniendo el lenguaje pictórico de su tiempo. Número 20. El puente de Mansy. Desde el año 1879 hasta el año 1880. En el panorama de la pintura del siglo XIX, Paul Cézanne se destacó como un artista visionario cuya obra desafió los cánones establecidos y sirvió de puente entre el impresionismo y las primeras vanguardias del siglo XX. El puente de Mansy, creado entre los años 1879 y 1880 después de Cristo, es un ejemplo excepcional de su evolución técnica y su exploración de la estructura pictórica. Cézanne no se conformó con la captura efímera de la luz, como lo hacían los impresionistas. Su preocupación radicaba en la construcción sólida de la naturaleza y la geometrización del paisaje. Esta obra, realizada durante su estadía en la localidad de Mansy, cerca de Fontainebleau,
revela su creciente interés por la simplificación de las formas y el estudio de la profundidad mediante el uso del color. En la pintura, el puente de piedra se convierte en el protagonista de la composición, enmarcado por una densa vegetación que casi parece devorar su estructura. Cézanne se aleja del naturalismo puro y opta por pinceladas amplias y direccionales que sugieren volúmenes en lugar de contornos definidos. A través de una paleta dominada por verdes profundos, marrones terrosos y toques de azul, logra una sensación de armonía que trasciende lo meramente visual y se acerca a la estructura esencial del paisaje. El agua bajo el puente, en lugar de ser una superficie reflectante tradicional, se fragmenta en pinceladas gruesas que la dotan de una cualidad casi escultórica, anticipando los experimentos formales que influenciarían a generaciones posteriores. El interés de Cézanne por la geometrización y la estabilidad en la composición se hace evidente en la disposición de los elementos. El puente no es solo un punto de tránsito dentro de la escena, sino una estructura que organiza la percepción del espectador. Su insistencia en las formas sólidas y los planos de color como elementos constructivos anuncia el futuro cubismo, un movimiento que encontraría en Cézanne a su precursor indiscutible. Esta obra, en particular, evidencia su lucha constante entre la representación fiel de la naturaleza y la necesidad de una estructura pictórica independiente de la mera observación. Una de las particularidades más llamativas de El puente de Mansy es que no se limita a ser una representación de un paisaje específico, sino que encierra la esencia de la naturaleza según la veía Cézanne. Esta pintura no es solo una escena bucólica, sino un manifiesto visual de su teoría artística. En ella, el artista busca hacer algo sólido y duradero como el arte de los museos, una declaración que definiría su producción posterior. Número 19. Le Bassin du Has de Buffon, 1876. Le Bassin du Has de Buffon, pintado en el año 1876 después de Cristo, es una obra en la que Paul Cézanne plasma con maestría su conexión con el entorno rural y su progresiva independencia del impresionismo. Esta pintura representa una vista de la propiedad familiar del artista, Has de Buffon, en Aix-en-Provence, un lugar que se convertiría en un laboratorio visual donde exploraría sus ideas sobre la estructura del paisaje y el uso del color. Cézanne, a diferencia de los impresionistas que buscaban capturar los efectos efímeros de la luz, se enfocaba en construir el paisaje con solidez y estabilidad, otorgando a cada elemento una presencia inmutable dentro de la composición. En la escena, el estanque domina el primer plano, rodeado de árboles que parecen estructurar el espacio con una naturalidad calculada. Las pinceladas, aunque enérgicas y visiblemente aplicadas con una cierta intencionalidad geométrica, consiguen un equilibrio entre la naturaleza orgánica del lugar y la estructura interna de la obra. Cézanne introduce una armonía de tonos verdes, azules y ocres que, aunque evocan la realidad del entorno, al mismo tiempo parecen abstraerse en una lógica propia de la pintura. Su enfoque no es descriptivo, sino analítico. Cada reflejo en el agua y cada sombra proyectada responden a una construcción consciente del espacio pictórico. A través de la disposición de los árboles, el artista logra una sensación de profundidad sin recurrir a la perspectiva tradicional, algo que sería una constante en su producción posterior. La escena no es solo una representación del estanque, sino una exploración de cómo el color y la forma pueden generar volumen sin depender de los contornos lineales. Esta preocupación por la estructuración del espacio, que más tarde influiría en artistas como Picasso y Braque, ya se hace evidente en esta etapa. Lo más fascinante de Le Bassin du Has de Buffon es que no es solo un paisaje, sino una síntesis de la visión del mundo de Cézanne. Su tratamiento de la luz no es meramente lumínico, sino arquitectónico,
lo que hace que la escena parezca construida más que pintada. Este enfoque marcaría el camino para el desarrollo del arte moderno, estableciendo un precedente crucial para la evolución de la pintura en el siglo XX. Número 18. El reloj negro. Desde el año 1867 hasta el año 1869. El reloj negro, pintado entre los años 1867 y 1869 después de Cristo, es una de las obras tempranas de Paul Cézanne en la que se perciben los indicios de su estilo posterior. En este periodo, el artista aún no había desarrollado completamente su lenguaje pictórico distintivo, pero ya comenzaba a alejarse del academicismo para explorar una pincelada más suelta y una construcción del espacio más intuitiva. Esta obra se distingue por su atmósfera introspectiva y su composición cargada de tensión visual, elementos que reflejan la influencia del realismo y, en cierto modo, anticipan su ruptura con la representación convencional. En la escena, un reloj negro se convierte en el eje central de la composición, destacándose por su volumen pesado y su presencia inmutable. La mesa sobre la que descansa y los objetos circundantes crean un ambiente de quietud casi ominosa, donde el tiempo parece suspendido. Cézanne, en esta etapa, aún experimenta con los efectos de la luz y la profundidad, pero lo hace de una manera menos impresionista y más ligada a la materialidad de los objetos. La pincelada es densa, con un uso del color que enfatiza la tridimensionalidad en lugar de disolver las formas en la luz. El sentido del espacio en esta pintura es particular, aunque la perspectiva existe, no es del todo ortodoxa. Cézanne comienza a desafiar la disposición tradicional de los planos, algo que con el tiempo se convertiría en una de sus características más innovadoras. La rigidez del reloj contrasta con la relativa fluidez de los otros elementos de la escena, generando una dinámica visual que añade profundidad psicológica a la obra. Más allá de su aparente sencillez, el reloj negro representa un momento clave en la carrera de Cézanne. En ella, ya se perciben los cimientos de su teoría pictórica, aunque de forma incipiente. El reloj, un símbolo del paso del tiempo, también puede interpretarse como una metáfora de su proceso artístico, una búsqueda constante de solidez y permanencia dentro del lenguaje pictórico. Número 17. Arlequín. Desde el año 1888 hasta el año 1890. Paul Cézanne, figura clave en la transición entre el impresionismo y el cubismo, plasmó en Arlequín una representación cautivadora de la emblemática figura de la comedia del arte italiana. En esta obra, el artista no solo muestra su dominio del color y la composición, sino que también deja entrever su exploración de la geometrización de las formas, anticipando los desarrollos artísticos del siglo XX. El arlequín, personaje tradicionalmente asociado a la agilidad y la picardía, aparece aquí en una pose de quietud casi escultórica, con una rigidez que contrasta con la vestimenta de rombos vibrantes que lo envuelve. Cézanne, con su característico trazo fragmentado, confiere a la escena una atmósfera de profundidad y volumen sin recurrir a los claroscuros tradicionales. A finales del siglo XIX, el mundo artístico estaba en plena transformación, con la desaparición progresiva del realismo tradicional y la irrupción de nuevas corrientes que desafiaban los cánones clásicos. Cézanne, con su insistencia en la estructura subyacente de la realidad, explora en Arlequín la relación entre la figura y el fondo, otorgando a la escena una solidez inusual para un motivo teatral. La paleta de colores, aunque en apariencia vibrante, está cuidadosamente equilibrada mediante contrastes sutiles que refuerzan la tridimensionalidad. Es evidente su alejamiento de los efectos ópticos impresionistas y su búsqueda de una pintura más construida y racional. Esta obra es un testimonio de la evolución del estilo de Cézanne,
quien, en aquellos años, trabajaba intensamente en la exploración de la forma y la estructura. Arlequín no solo es una representación del personaje teatral, sino que se convierte en un pretexto para experimentar con la yuxtaposición de colores planos y volúmenes, un ejercicio de síntesis pictórica que influyó en generaciones de artistas posteriores. La sensación de estatismo y el uso de planos definidos anticipan los principios del cubismo, movimiento que figuras como Picasso y Braque desarrollarían pocas décadas después. A pesar de su aparente sencillez temática, esta obra encierra una complejidad fascinante. Cézanne no busca capturar un momento fugaz, como haría un impresionista, sino establecer una relación atemporal entre la figura y su entorno. En esta búsqueda de una estructura pictórica sólida, Arlequín se convierte en un punto de inflexión en la obra del artista, dejando entrever su capacidad para transformar un motivo tradicional en una exploración radical de la forma y el color. Número 16. Naturaleza muerta con querubín. 1895. En Naturaleza muerta con querubín, Paul Cézanne demuestra su maestría en la composición y su capacidad para dotar de monumentalidad a un género que históricamente había sido considerado menor. En esta obra, el artista no se limita a representar los objetos de manera decorativa, sino que los eleva a una categoría estructural, explorando la relación entre volúmenes, colores y planos. La inclusión de la escultura de un querubín introduce un elemento narrativo poco habitual en sus naturalezas muertas, agregando un componente casi escultórico a la composición. El siglo XIX marcó un período de transformación para la naturaleza muerta como género pictórico. Cézanne, alejado de los excesos detallistas del barroco y del carácter anecdótico de algunas representaciones del siglo XVIII, se enfoca en la geometrización de los elementos, consolidando un método que influenciaría profundamente a las vanguardias del siglo XX. En Naturaleza muerta con querubín, los objetos no están dispuestos al azar. Cada elemento responde a una lógica interna de equilibrio y tensión, creando una estructura armónica donde la tridimensionalidad se construye mediante la superposición de colores. El uso de la luz en esta obra es particularmente revelador. A diferencia del claroscuro tradicional, Cézanne modela las formas a través de la variación cromática, logrando efectos volumétricos sin necesidad de sombras dramáticas. La textura de los objetos se percibe con una vibración casi táctil, gracias a sus pinceladas cortas y superpuestas, que confieren a la escena una sensación de movimiento interno. El querubín, con su apariencia pétrea, contrasta con la organicidad de las frutas y la suavidad de los paños, estableciendo un diálogo entre lo inerte y lo perecedero. Esta pintura sintetiza la esencia del método cézanniano, una búsqueda incansable de la estructura subyacente de la realidad. Más allá de su aparente simplicidad, Naturaleza muerta con querubín es un manifiesto sobre la construcción pictórica, una obra que desafía la percepción y que establece un puente entre la tradición y la modernidad. No es casualidad que artistas como Matisse y Picasso encontraran en las naturalezas muertas de Cézanne una fuente inagotable de inspiración. Número 15. La montaña Sainte-Victoire vista desde Bellevue. 1885. La montaña Sainte-Victoire fue una obsesión recurrente en la obra de Paul Cézanne, quien la representó en múltiples ocasiones a lo largo de su carrera. En la montaña Sainte-Victoire vista desde Bellevue, el artista no se limita a capturar un paisaje, sino que lo descompone en planos de color, explorando la relación entre la naturaleza y la estructura pictórica. Cézanne no persigue una representación fiel a la realidad óptica, sino que reconstruye el paisaje desde una perspectiva intelectual, donde la estabilidad y la armonía emergen a través de la ordenación de formas y tonos. En el contexto del siglo XIX,
Esta aproximación a la pintura de paisaje resultaba profundamente innovadora. Mientras los impresionistas buscaban capturar la fugacidad de la luz y el momento, Cézanne se enfocaba en la permanencia y solidez de la escena. En la montaña Sainte-Victoire vista desde Bellevue, la paleta de colores está dominada por azules, verdes y ocres, creando una atmósfera serena y equilibrada. La pincelada, fragmentada y deliberada, se superpone en capas que construyen la profundidad sin recurrir a la perspectiva tradicional. Este enfoque revela la profunda influencia de Cézanne en la evolución de la pintura moderna. Su insistencia en la estructura subyacente del paisaje anticipa los principios del cubismo, donde la representación se basa en la interrelación de planos geométricos. A diferencia de los paisajistas románticos, que buscaban evocar una emoción subjetiva, Cézanne se interesa por la lógica interna de la composición, otorgando a la montaña una presencia casi arquitectónica. El monte Sainte-Victoire, ubicado en la región de Provenza, no solo era un motivo recurrente en su obra, sino que también representaba una conexión con su tierra natal. Cézanne veía en esta montaña un símbolo de estabilidad y resistencia, un reflejo de su propia lucha por establecer una nueva forma de entender la pintura. A través de esta representación, transforma un simple paisaje en una exploración meticulosa del color y la forma, dejando una huella indeleble en la historia del arte. Número 14. Los jugadores de cartas, 4 personas. Desde el año 1890 hasta el año 1892. En el contexto de finales del siglo XIX, Paul Cézanne comenzó a consolidar su estilo pictórico único, distanciándose de los impresionistas y adentrándose en una exploración profunda de la forma y el color. En Los jugadores de cartas, 4 personas, creada entre los años 1890 y 1892, Cézanne captura la esencia de una escena íntima, aparentemente simple, pero cargada de complejidad técnica y simbólica. La obra forma parte de una serie en la que el artista estudió diferentes versiones de la misma temática, reduciendo paulatinamente la cantidad de figuras para concentrarse en la estructura geométrica de la composición. La escena muestra a 4 hombres sumidos en una partida de cartas, con rostros serenos y cuerpos pesados, como si el tiempo se hubiese detenido en un instante eterno. Lo que hace única a esta obra es su tratamiento de la forma y el color. Cézanne utiliza una paleta terrosa, en la que predominan los marrones, ocres y azules apagados, logrando una atmósfera de recogimiento y concentración. Las pinceladas, a diferencia del impresionismo tradicional, no buscan capturar la luz fugaz, sino construir volúmenes sólidos que dan peso a las figuras. La disposición de los personajes y la mesa se basa en una estructura geométrica rigurosa, con un equilibrio casi arquitectónico que anticipa el cubismo del siglo XX. El fondo carece de detalles superfluos, lo que dirige la atención exclusivamente hacia la escena central y refuerza la sensación de inmovilidad y profundidad psicológica. Esta pintura representa un momento clave en la evolución de Cézanne, quien en esta época ya era reconocido como un artista que desafiaba las convenciones pictóricas establecidas. La insistencia en la construcción geométrica y la simplificación de las formas inspirarían a artistas como Pablo Picasso y George Braque, quienes lo considerarían un precursor fundamental del cubismo. Además, la temática de los jugadores de cartas se enmarca en una tradición pictórica que había sido explorada por artistas como los hermanos Lenain en el siglo XVII, pero Cézanne la reinventa desde una perspectiva moderna y analítica. Curiosamente, cada versión de Los jugadores de cartas refleja una progresiva reducción de elementos, un proceso que culminaría en una de las versiones más icónicas con solo 2 figuras, donde la relación espacial y la tensión psicológica se intensifican aún más. A pesar de su aparente simplicidad,
La obra es un manifiesto de la teoría pictórica de Cézanne, que proponía ver la naturaleza en términos de cilindros, esferas y conos, revolucionando así la percepción artística de su tiempo. Número 13. Pirámide de cráneos. 1901. Hacia los inicios del siglo XX, Paul Cézanne se encontraba en un periodo de introspección y experimentación pictórica. Pirámide de cráneos, pintada en el año 1901, es una obra inusual dentro de su producción, tanto por su temática como por su ejecución. En este lienzo, el artista abandona las naturalezas muertas tradicionales de frutas y objetos domésticos para adentrarse en una representación cruda y simbólica de la muerte. La imagen de 3 cráneos apilados en forma de pirámide sobre una superficie plana, sin elementos adicionales, genera una sensación de vacío y silencio inquietante. Cézanne no se interesa por un tratamiento morboso o dramático, sino por la estructura formal y la relación entre las formas. El color es limitado y austero, predominando los tonos ocres, beige y marrón, con sombras profundas que acentúan la tridimensionalidad de los cráneos. La pincelada es visible y densa, casi esculpiendo las formas a través de la materia pictórica. A diferencia de las tradicionales vanitas del siglo XVII, donde los cráneos solían acompañarse de relojes de arena, libros o velas apagadas para aludir al paso del tiempo y la fugacidad de la vida, Cézanne opta por una representación directa y sin distracciones. Su enfoque geométrico resalta la construcción volumétrica y la relación espacial entre los cráneos, eliminando cualquier narrativa anecdótica. Esta obra tiene un significado especial dentro del corpus de Cézanne, pues refleja su interés por lo esencial y su constante preocupación por la fugacidad de la existencia. En sus últimos años, el pintor vivió con un creciente sentido de aislamiento, marcado por una obsesión con la estructura y la forma pura. Se sabe que Cézanne tenía cráneos en su estudio, probablemente como modelos de estudio, pero en este cuadro no parecen objetos inertes, sino presencias que imponen una reflexión sobre la mortalidad. Uno de los aspectos más intrigantes de Pirámide de cráneos es su relación con la historia del arte y la anticipación de movimientos futuros. La simplificación radical de la forma y la atención a las estructuras geométricas hacen que esta obra pueda considerarse un antecedente del cubismo, al igual que muchas de sus composiciones tardías. Además, su cruda materialidad y su carga simbólica podrían vincularse con el expresionismo del siglo XX, en el que la pintura se convierte en un vehículo de emociones profundas y existenciales. Número 12. Autorretrato con sombrero arrugado. 1875. A mediados de la década de 1870, Paul Cézanne estaba en una fase crucial de su desarrollo artístico. Autorretrato con sombrero arrugado, pintado en el año 1875, refleja un momento de autoafirmación y exploración técnica dentro de su carrera. A diferencia de los retratos convencionales de la época, en los que el artista buscaba halagar al sujeto o capturar un instante fugaz, Cézanne se muestra con un enfoque introspectivo y analítico, destacando la solidez de la forma sobre la expresión emocional. Su mirada es firme y penetrante, y su rostro, modelado con pinceladas gruesas y estructuradas, transmite un sentido de gravedad y determinación. El color juega un papel fundamental en la construcción de la imagen. En lugar de tonos luminosos o contrastes marcados, Cézanne emplea una paleta sobria, con gamas de marrones, verdes y ocres que otorgan un aire terroso y denso. La pincelada, lejos de ser suave o difuminada, es visible y marcada, otorgando al rostro una sensación de volumen casi escultórico. El sombrero arrugado no es un mero accesorio, sino un elemento que refuerza la sensación de textura y materialidad, conectando la figura con la atmósfera circundante.
Este autorretrato es relevante dentro de su producción porque permite comprender su evolución estilística. Si bien en su juventud fue influenciado por el romanticismo y la pintura barroca, hacia la década de 1870 comenzó a alejarse de esos referentes para construir un lenguaje propio. En este cuadro ya se perciben los cimientos de su obsesión por la estructura y la forma, aspectos que definirían su obra madura. En lugar de enfocarse en la fugacidad de la luz, como hacían los impresionistas, Cézanne busca la permanencia de la materia, una idea que luego influiría en los movimientos artísticos del siglo XX. Uno de los aspectos más llamativos de esta obra es su capacidad para transmitir la personalidad del artista sin recurrir a dramatismos exagerados. A través de una construcción rigurosa del rostro y un uso preciso del color, Cézanne logra plasmar su propia imagen con una profundidad psicológica y una solidez estructural que anticipa su futura revolución pictórica. Número 11. El vaso azul. Desde el año 1883 hasta el año 1887. Paul Cézanne, una de las figuras clave en la transición del arte del siglo XIX al siglo XX, desarrolló en el vaso azul un lenguaje visual que desafió las normas tradicionales de la pintura. En este periodo de su carrera, Cézanne se alejó de la mera imitación de la realidad y comenzó a construir sus composiciones a través de formas simplificadas y una paleta cromática equilibrada. Esta obra es un claro ejemplo de su exploración de la naturaleza muerta, un género que le permitió estudiar la relación entre los objetos y el espacio que los rodea. Aquí, cada elemento parece cuidadosamente colocado para crear un equilibrio compositivo que va más allá de la simple representación visual. La técnica utilizada en el vaso azul demuestra el enfoque meticuloso de Cézanne en la disposición de los objetos y la aplicación del color. Con pinceladas densas y superpuestas, logró dotar a la superficie pictórica de una textura vibrante que acentúa los volúmenes. El vaso central, de un azul profundo, actúa como el punto focal de la obra, destacando entre los tonos cálidos y terrosos del resto de la composición. La manera en que las sombras y luces se distribuyen sugiere la tridimensionalidad de los objetos, pero sin perder la planitud característica de su estilo. Su particular interés en la construcción geométrica se percibe en la disposición de la mesa y la forma en que los objetos parecen estructurados más allá de una simple perspectiva tradicional. Esta obra es significativa dentro de la evolución artística de Cézanne porque muestra su alejamiento del impresionismo y su aproximación a un estilo más estructurado y sólido. Si bien mantuvo la exploración del color y la luz que había aprendido de los impresionistas, se centró en la estabilidad y permanencia de las formas, lo que influenciaría a los cubistas décadas después. Cézanne no buscaba la fugacidad de un instante, sino la construcción de una imagen atemporal, donde los objetos permanecen en equilibrio y se interrelacionan de manera armónica. La manera en que el artista utilizó la perspectiva en el vaso azul resulta particularmente intrigante. En lugar de seguir una única línea de fuga, parece fragmentar el espacio en múltiples planos que se superponen. Esta ruptura con la perspectiva tradicional renacentista anticipa muchas de las innovaciones que marcarían el arte del siglo XX. En esta naturaleza muerta, Cézanne no solo captura un instante, sino que lo deconstruye y lo reconfigura con una lógica propia, demostrando su visión única de la realidad pictórica. Número 10. Bañistas. 1899. Paul Cézanne dedicó una parte importante de su obra a la exploración de la figura humana en el paisaje, y Bañistas es una de sus piezas más emblemáticas dentro de esta temática. Esta pintura pertenece a una serie en la que el artista estudió el cuerpo humano en relación con la naturaleza, abandonando el enfoque académico para desarrollar una visión más abstracta y estructurada. A finales del siglo XIX,
Cuando el arte europeo se debatía entre las últimas manifestaciones del academicismo y la emergencia de nuevas vanguardias, Cézanne se posicionó en un punto intermedio, redefiniendo los principios fundamentales de la pintura. En Bañistas, las figuras humanas se integran en el paisaje de una manera casi escultórica. Sus cuerpos no están detallados con precisión anatómica, sino que se reducen a formas geométricas simplificadas que dialogan con el entorno. La composición se organiza a partir de una estructura piramidal, con los cuerpos dispuestos en armonía con los árboles y el cielo, lo que sugiere una conexión profunda entre la figura humana y la naturaleza. Los tonos terrosos, ocres y azulados generan una atmósfera serena, casi etérea, que enfatiza la sensación de intemporalidad de la escena. El tratamiento de la figura humana en esta obra marcó una ruptura con las tradiciones clásicas del desnudo. Mientras que en el arte renacentista los cuerpos solían ser representados con un ideal de belleza y perfección, Cézanne prescindió de los detalles anatómicos y priorizó la estructura compositiva. Cada bañista parece formar parte de un sistema visual en el que la individualidad se diluye en favor del conjunto. Este enfoque inspiraría a generaciones de artistas posteriores, incluyendo a Pablo Picasso y Henri Matisse, quienes vieron en Cézanne una fuente inagotable de innovación. Lo más interesante de Bañistas es que, aunque la escena sugiere un momento de ocio y relajación, el tratamiento pictórico transmite una sensación de rigidez y permanencia. No es un instante fugaz, como en las pinturas impresionistas, sino una construcción pausada y meditada. Cézanne no buscaba captar la luz cambiante de un momento, sino construir una imagen que trascendiera el tiempo, convirtiéndola en una de las obras más influyentes de la modernidad. Número 9. Naturaleza muerta con cortina y jarra. Desde el año 1893 hasta el año 1894. Dentro de la vasta producción de Paul Cézanne, sus naturalezas muertas ocupan un lugar central, y Naturaleza muerta con cortina y jarra es un excelente ejemplo de su exploración de la relación entre los objetos, el espacio y la forma. Durante el siglo XIX, la pintura de naturalezas muertas solía considerarse un género menor, pero Cézanne desafió esta idea al convertir estos estudios en un campo de experimentación pictórica. En esta obra, la disposición de los elementos y el uso del color revelan su intención de estructurar la composición de manera que los objetos adquieran una presencia casi escultórica. La jarra y las frutas no están simplemente colocadas sobre una mesa, sino que parecen existir dentro de un sistema de equilibrio cuidadosamente construido. La cortina que cae a un lado introduce un elemento dinámico que rompe con la rigidez de la composición, generando un interesante contraste entre la estabilidad de los objetos y la fluidez de la tela. La perspectiva, como en muchas de las obras de Cézanne, es deliberadamente distorsionada. En lugar de seguir un único punto de fuga, cada elemento parece estar visto desde un ángulo ligeramente distinto, lo que contribuye a la sensación de profundidad sin depender de la perspectiva tradicional. El uso del color en esta pintura es otro de sus aspectos más notables. Cézanne empleó una paleta rica en tonos cálidos y fríos, aplicando las pinceladas de manera que las transiciones de luz y sombra sean sutiles pero efectivas. La técnica de pinceladas cortas y moduladas le permite dar volumen a los objetos sin necesidad de contornos definidos. Esta manera de aplicar el color influyó directamente en el desarrollo del cubismo, ya que anticipó la idea de representar múltiples perspectivas en un mismo plano. Si bien la obra representa objetos cotidianos, la manera en que Cézanne los dispone y los pinta los eleva a un nivel de abstracción que trasciende la simple representación. Es en este tipo de naturalezas muertas donde el artista consolidó su visión revolucionaria de la pintura, despojando a los objetos de su mera función decorativa para convertirlos en protagonistas de un nuevo lenguaje pictórico.
La sensación de estabilidad y equilibrio, combinada con la distorsión de la perspectiva, crea un efecto visual que sigue fascinando a los espectadores hasta el día de hoy. Número 8. La Casa del Ahorcado en Auvers. Desde el año 1872 hasta el año 1873. La obra La Casa del Ahorcado en Auvers es una de las primeras pinturas significativas de Paul Cézanne y un testimonio de la transición del artista desde sus primeras influencias románticas y oscuras hacia una exploración más estructurada del paisaje. En este periodo, Cézanne se encuentra fuertemente influenciado por la naturaleza y el trabajo al aire libre, en gran parte gracias a la influencia de Camille Pissarro. En este lienzo, la representación de la casa y su entorno evoca un aire de misterio e incertidumbre, con pinceladas densas y colores apagados que contrastan con la luminosidad que más tarde caracterizaría su obra. Este trabajo se sitúa en un momento clave dentro del impresionismo, aunque ya muestra signos de la evolución posterior del artista. Técnicamente, la pintura presenta una composición sólida donde las formas de la casa y la vegetación circundante se estructuran con pinceladas gruesas, una característica que Cézanne refinaría con el tiempo. A diferencia de otros impresionistas que buscaban capturar la inmediatez de la luz y el color, Cézanne estaba más interesado en la estructura de los objetos, en su volumen y permanencia. En La Casa del Ahorcado en Auvers, este interés se manifiesta en la manera en que la arquitectura de la casa parece fundirse con el entorno natural, creando una unidad visual entre el mundo construido y la naturaleza. Esta obra es particularmente relevante dentro de la carrera de Cézanne porque marca un punto de inflexión en su estilo. Si bien aún se pueden apreciar ciertas influencias del romanticismo y el impresionismo, la estructura de la composición y el tratamiento del color presagian su camino hacia el posimpresionismo. Con el tiempo, el artista abandonaría la técnica impresionista tradicional para desarrollar su propio lenguaje pictórico basado en la geometrización de las formas y en una exploración meticulosa del color. El nombre de la obra proviene de la leyenda local que sugiere que la casa representada había sido el escenario de un ahorcamiento, aunque no existen registros concretos que lo confirmen. Más allá de este posible trasfondo, la pintura es un excelente ejemplo del interés de Cézanne por la tensión entre lo natural y lo construido, un tema que exploraría a lo largo de su carrera con un enfoque cada vez más abstracto y estructural. Número 7. Madame Cézanne en un sillón rojo. 1877. El retrato de Madame Cézanne en un sillón rojo es una de las representaciones más icónicas de Hortense Feuquet, la esposa de Paul Cézanne. En esta obra, el artista se aleja de los retratos convencionales de la época, centrándose en una composición introspectiva y en una exploración del color y la forma. El fondo neutro y la iluminación contenida permiten que la atención se concentre completamente en la figura de Madame Cézanne, cuya expresión impenetrable ha sido motivo de múltiples interpretaciones a lo largo del tiempo. Técnicamente, esta pintura destaca por su uso deliberado de los tonos rojos y cálidos, que contrastan con el rostro pálido y la vestimenta más apagada de la modelo. Cézanne utiliza pinceladas densas y superpuestas, generando una sensación de volumen y tridimensionalidad sin depender de los métodos tradicionales de sombreado. La estructura geométrica del cuadro sugiere un interés por la solidez de las formas, algo que más adelante definiría su estilo y lo llevaría a influir en el cubismo. Este retrato es fundamental en la evolución artística de Cézanne, ya que muestra su rechazo hacia los retratos idealizados y su preferencia por una representación más analítica de la figura humana. En lugar de buscar capturar la personalidad de la modelo a través de su expresión facial o gestos, Cézanne parece más interesado en la composición general de la imagen, en la relación entre el color y la forma.
Este enfoque lo distingue de otros retratistas de la época y lo posiciona como un innovador dentro del posimpresionismo. Curiosamente, Cézanne pintó a su esposa en más de 20 ocasiones a lo largo de su vida, pero nunca con una expresión marcada o emocional. Este detalle ha llevado a diversas especulaciones sobre su relación, aunque lo más probable es que su interés residiera en la exploración pictórica más que en la representación psicológica de la modelo. Número 6. El niño del chaleco rojo. Desde el año 1888 hasta el año 1890. El niño del chaleco rojo es una de las obras más célebres de Paul Cézanne y una de sus exploraciones más exitosas en el campo del retrato. La pintura muestra a un joven modelo con un chaleco rojo sentado en una pose ligeramente inclinada, con la mirada baja y una expresión de ensimismamiento. Esta imagen, aparentemente sencilla, es en realidad un estudio complejo de la estructura visual y la armonía del color. En términos técnicos, la pintura se caracteriza por su construcción a través de bloques de color y por la fusión entre el fondo y la figura. Cézanne utiliza una paleta cromática cuidadosamente equilibrada donde los tonos rojos del chaleco contrastan con los azules y verdes del entorno, logrando una sensación de estabilidad y cohesión en la composición. Además, la pincelada es más contenida y estructurada en comparación con sus primeras obras, lo que evidencia su evolución hacia un enfoque pictórico más arquitectónico. Esta obra es fundamental dentro de la producción de Cézanne porque representa su dominio absoluto del color y la forma. A diferencia de los retratos tradicionales, donde la identidad y la expresión del modelo son centrales, Cézanne pone mayor énfasis en la disposición de los elementos dentro del lienzo. Su técnica influenciaría a movimientos posteriores como el cubismo, ya que artistas como Picasso y Braque encontraron en su enfoque geométrico una fuente de inspiración. Un detalle interesante de esta obra es que Cézanne pintó varias versiones del mismo tema, con ligeras variaciones en la postura y la iluminación del modelo. Esto indica su interés por la experimentación y la búsqueda de una composición perfecta, más allá de la representación realista del personaje. En este sentido, el niño del chaleco rojo es un claro ejemplo del pensamiento meticuloso de Cézanne, quien veía la pintura no solo como una forma de representación, sino como una construcción visual en sí misma. Número 5. La cesta de manzanas. 1893. En el siglo XIX, Paul Cézanne revolucionó la pintura al desafiar las normas tradicionales de la perspectiva y la composición. La cesta de manzanas es un ejemplo paradigmático de esta innovación. En esta obra, las reglas del realismo tradicional se ven distorsionadas a favor de una visión fragmentada del mundo, en la que los objetos parecen estar en un delicado equilibrio. La inclinación de la mesa, la inestabilidad de la canasta y la aparente desconexión entre los elementos sugieren una reinterpretación radical de la percepción visual, preludiando el cubismo que emergería en el siglo XX. Cézanne no se limitó a copiar la realidad, en su lugar, la reconstruyó sobre la tela, explorando la naturaleza de la forma y el color. La paleta cromática de la obra es característica del artista, con una gama de ocres, verdes y rojos que confieren una vibración interna a la pintura. La pincelada de Cézanne es evidente, fragmentada y construida a partir de pequeñas manchas de color que, vistas en conjunto, generan una sensación de volumen y estructura. A diferencia de otros pintores impresionistas, Cézanne no busca capturar un instante fugaz de luz, sino una verdad más profunda sobre la relación entre los objetos y el espacio que habitan. Esta técnica influenciaría a generaciones de artistas posteriores, consolidando a Cézanne como una figura clave en la transición hacia la modernidad. En el contexto de su carrera, esta pintura representa una consolidación de sus estudios sobre la naturaleza muerta,
un género que Cézanne exploró con insistencia a lo largo de su vida. Mientras que muchos pintores consideraban las naturalezas muertas como un ejercicio menor dentro del arte, Cézanne las convirtió en laboratorios de experimentación visual. Su interés por las formas simples, la repetición de motivos y la interacción entre la luz y la materia alcanzan en esta obra una madurez excepcional. El hecho de que Picasso y Braque se inspiraran en estas exploraciones para el desarrollo del cubismo es prueba del impacto duradero de Cézanne en la historia del arte. Uno de los aspectos más intrigantes de esta pintura es su aparente falta de estabilidad. Al observar con detenimiento, es evidente que la perspectiva de la mesa no se ajusta a las leyes de la geometría euclidiana, lo que provoca una sensación de movimiento e incertidumbre. Cézanne no estaba interesado en una representación exacta, sino en la sensación de realidad que el ojo humano percibe en fragmentos. Es precisamente esta tensión entre orden y caos, entre lo visto y lo reconstruido, lo que convierte a La cesta de manzanas en una de sus obras más enigmáticas y fascinantes. Número 4. Manzanas y naranjas. Desde el año 1895 hasta el año 1900. A finales del siglo XIX, Paul Cézanne ya era un artista plenamente maduro, y su serie de naturalezas muertas con frutas representa uno de los momentos culminantes de su carrera. Manzanas y naranjas es un ejemplo de su incansable búsqueda por estructurar la pintura a través del color y la forma, dejando de lado los convencionalismos de la representación tradicional. En esta obra, Cézanne lleva al límite su obsesión por la estabilidad inestable, donde los objetos parecen suspendidos en una armonía precaria. Aunque los elementos están dispuestos con una precisión casi matemática, la ligera distorsión de la perspectiva rompe con cualquier rigidez compositiva, logrando una sensación de dinamismo y tensión. El uso del color en esta pintura es magistral. Cézanne aplicó capas de tonos cálidos y fríos para modelar los volúmenes, una técnica que más tarde sería fundamental para la evolución del arte moderno. Las manzanas y las naranjas no solo son objetos dentro de la composición, sino que se convierten en entidades pictóricas vivas, con una materialidad que parece oscilar entre la solidez y la fugacidad. Esta forma de tratar la luz y el color no busca el ilusionismo óptico del realismo académico, sino una percepción más profunda y estructural de la realidad. El interés de Cézanne por las naturalezas muertas radicaba en su potencial para estudiar la geometría subyacente en la naturaleza. En esta obra, las frutas, la mesa y los pliegues del mantel no son meras representaciones, sino elementos plásticos que Cézanne organiza en un equilibrio visual cuidadosamente orquestado. Esta insistencia en la construcción pictórica inspiraría más tarde a artistas como Matisse y Picasso, quienes vieron en Cézanne el puente entre la tradición y la vanguardia. Un detalle particularmente llamativo de Manzanas y naranjas es la aparente autonomía de cada objeto dentro del conjunto. No hay una jerarquía visual clara, y sin embargo, la obra mantiene una coherencia absoluta. Cézanne logró esta unidad mediante una distribución meticulosa del color y la forma, generando un ritmo interno que dota a la pintura de una presencia casi escultórica. Esta capacidad de dotar a lo cotidiano de una trascendencia artística es lo que hace de Cézanne un maestro indiscutible de la pintura moderna. Número 3. Los jugadores de cartas. Desde el año 1890 hasta el año 1895. A finales del siglo XIX, Paul Cézanne emprendió un ambicioso proyecto: la creación de una serie de pinturas dedicadas a los jugadores de cartas. Entre todas, la versión más famosa es la que hoy conocemos como Los jugadores de cartas. Esta obra, lejos de ser una simple representación de una escena cotidiana,
se convierte en un estudio profundo de la psicología humana y de la relación entre el espacio y la forma. En ella, Cézanne reduce la escena a su esencia más pura. Dos figuras estáticas, concentradas en el juego, rodeadas por una atmósfera densa y silenciosa. La composición es austera, casi geométrica. Los dos personajes están organizados de manera simétrica, generando un equilibrio visual que recuerda a las construcciones clásicas. Sin embargo, en lugar de un academicismo rígido, Cézanne introduce ligeras distorsiones en la perspectiva y en la disposición de los objetos que otorgan a la escena una tensión sutil pero constante. El color, aplicado en capas densas y moduladas, refuerza la solidez de las figuras y dota a la obra de una monumentalidad inusual para un tema aparentemente trivial. A diferencia de los pintores impresionistas, que buscaban capturar la fugacidad del instante, Cézanne perseguía una representación atemporal, donde el tiempo parece haberse detenido. Los rostros de los jugadores son impenetrables, sus gestos mínimos, su relación basada en la concentración mutua. La ausencia de emoción explícita no es un descuido, sino una elección deliberada que enfatiza la universalidad del tema. Cézanne no pinta individuos concretos, sino arquetipos humanos, figuras que podrían haber existido en cualquier época. Una de las características más fascinantes de esta obra es su profunda influencia en el arte del siglo XX. Picasso y Braque, en su desarrollo del cubismo, estudiaron con detenimiento la manera en que Cézanne fragmentaba el espacio y reorganizaba las formas dentro de la composición. Esta reestructuración de la realidad visual marcó el punto de inflexión entre el arte clásico y la modernidad. Cézanne, con su aparente simplicidad, logró transformar la pintura en un lenguaje completamente nuevo, donde la estructura y el color se convirtieron en protagonistas absolutos. Número 2. Serie de la montaña de Saint-Victoire. Desde el año 1882 hasta el año 1906. A lo largo de más de 2 décadas, Paul Cézanne dedicó una parte significativa de su obra a la representación de la montaña de Saint-Victoire, un motivo recurrente en su producción artística que sintetiza su evolución estilística y su búsqueda de una nueva manera de representar la naturaleza. Esta serie, iniciada en el año 1882 después de Cristo y continuada hasta el año 1906 después de Cristo, abarca una diversidad de enfoques y técnicas, revelando la transformación de Cézanne desde una aproximación impresionista hasta una concepción más estructural y casi abstracta del paisaje. La montaña, situada en la región de Provenza, cerca de su ciudad natal Aix-en-Provence, se convirtió en una obsesión para el artista, quien la representó en múltiples variaciones, cada una capturando una atmósfera y un estado de ánimo distintos. En sus primeras versiones, Cézanne sigue los principios del impresionismo, con pinceladas más sueltas y una paleta luminosa que enfatiza los efectos de la luz sobre la superficie rocosa. Sin embargo, conforme avanza en la serie, su enfoque se vuelve más analítico, eliminando los detalles superfluos y descomponiendo la montaña en formas geométricas básicas. En este proceso, su técnica de pincelada modulada se vuelve más evidente, construyendo la imagen a través de pequeños toques de color que estructuran el volumen y generan una sensación de solidez. La montaña ya no es solo un elemento del paisaje, sino una presencia monumental y casi escultórica que domina la composición con una fuerza inquebrantable. La serie de la montaña de Saint-Victoire es crucial dentro de la obra de Cézanne porque marca un punto de inflexión en la historia del arte. Su forma de estructurar la imagen a partir del color y la geometría influyó de manera decisiva en movimientos posteriores como el cubismo y la abstracción. Su insistencia en la estructura subyacente de la naturaleza, en lugar de una mera representación óptica, rompió con la tradición pictórica y abrió nuevas posibilidades para la exploración artística del siglo XX.
Cézanne demostró que la pintura no tenía que ser una mera ventana al mundo, sino una construcción autónoma con sus propias reglas internas. Un dato notable es que Cézanne pintó estas vistas de la montaña desde distintos ángulos y en diferentes condiciones de luz y clima, pero siempre con un mismo propósito: capturar su esencia a través de la estructura y el color. Su dedicación obsesiva a este motivo refleja su convicción de que el arte no se trata de reproducir la realidad tal cual es, sino de comprenderla y reinterpretarla a través de la mirada del artista. En este sentido, la montaña de Saint-Victoire no es solo una serie de paisajes, sino un manifiesto visual sobre la pintura como un lenguaje propio independiente de la mera observación. Número 1. Los grandes bañistas. 1906. En el año 1906 después de Cristo, Paul Cézanne concluyó su obra maestra Los grandes bañistas, una de sus pinturas más emblemáticas y la culminación de su exploración de la forma, el color y la composición. Este cuadro, perteneciente a la última etapa de su carrera, es una síntesis de su estilo postimpresionista y su obsesión por la estructura geométrica de la naturaleza y la figura humana. A diferencia de las representaciones clásicas de bañistas en la historia del arte, Cézanne introduce un enfoque radical que rompe con la tradición académica, reduciendo los cuerpos a volúmenes sólidos y simplificados, como si fueran esculturas esculpidas en la tela. La escena, en la que un grupo de figuras se baña en un entorno natural, no es una mera representación realista, sino una construcción artística donde el color y la forma se combinan para crear una armonía visual única. Desde una perspectiva técnica, la obra se aleja del modelado tradicional de la figura humana y apuesta por una aproximación más abstracta. Los cuerpos de los bañistas, lejos de ser detallados con precisión anatómica, se presentan como volúmenes geométricos, una característica que influiría en los movimientos artísticos posteriores, especialmente en el cubismo. La paleta de colores se basa en tonos ocres, azulados y terrosos que unifican la composición y generan un efecto de serenidad y atemporalidad. Cézanne, obsesionado con la relación entre el color y la forma, utiliza pinceladas estructuradas que crean una sensación de solidez y peso, otorgando a la escena una presencia casi escultórica. La integración del paisaje con los cuerpos desnudos refuerza su visión de la naturaleza como un todo orgánico y armonioso. Dentro del conjunto de obras de Cézanne, Los grandes bañistas representa la culminación de sus experimentaciones pictóricas. Es una pieza que, si bien conserva la temática de los baños mitológicos desarrollada por artistas como Tiziano o Rubens, la reformula con una modernidad radical. La estructura triangular de la composición y la disposición rítmica de las figuras sugieren una profunda meditación sobre la geometría visual, algo que Cézanne había explorado en su obra a lo largo de los años. Su influencia en artistas como Pablo Picasso y George Braque es innegable, ya que estos elementos de simplificación y construcción geométrica sirvieron como base para el desarrollo del cubismo en el siglo XX. Un detalle curioso de esta obra es que Cézanne trabajó en ella hasta sus últimos días, sin considerarla completamente finalizada. A pesar de su estado de salud deteriorado, continuó perfeccionando las formas y el equilibrio de la composición, demostrando su inquebrantable devoción por la pintura. Es un testamento de su filosofía artística, una búsqueda incesante de la verdad en la representación de la naturaleza y la figura humana, no a través de la mímesis, sino mediante una construcción visual profundamente analítica y estructurada. Gracias por ver nuestro video. Suscríbete a nuestro canal para más videos como este. Dale me gusta, coméntanos tu punto de vista y comparte este video con tus amigos y familiares.